Nos dijeron que éramos los últimos en la galaxia, la última especie inteligente en graduarse. Su palabra, no la nuestra, una especie de bienvenida retorcida. Como si nos estuvieran dando palmaditas en la cabeza por finalmente alcanzarnos. Lo que no entendían, lo que nunca se molestaron en entender, era que no vinimos aquí para pertenecer. Vinimos porque no teníamos otra opción. La tierra estaba agrietada, no moribunda, ya muerta. Los mares subieron demasiado, los cielos ardieron demasiado tiempo, y la mayor parte de lo que llamábamos civilización estaba sepultada bajo cenizas o ahogada en océanos. Los que sobrevivieron fueron los lobos. Los que dejaron de esperar el rescate y comenzaron a tomar. Eso es lo que engendró a la delegación que entró al Consejo. Yo era uno de ellos. Lo llamaron el Acuerdo de Unidad. Sonaba bien, noble, incluso. 63 especies alienígenas reunidas alrededor de una mesa flotando en una fortaleza del tamaño del núcleo de Júpiter. Cada una más grotesca, más antigua, más presumida que la anterior. Sonrieron con sus mandíbulas, sus espirales, sus lenguas goteantes. Esperaban que rogáramos. El negociador principal, una criatura de 9 extremidades y huesos pálidos llamada Trexan, comenzó con un discurso lleno de paz y promesas. Dijo que el acuerdo protegería a la humanidad, que recibiríamos recursos, tecnología, integración, un lugar en las estrellas. Todo lo que costaría sería obediencia. No lo dijo así, por supuesto. Lo dijo como un diplomático, un estándar unificado de comportamiento, gobernanza cooperativa, asimilación cultural en un equilibrio post-escasez, ese tipo de basura. Pero he leído suficiente historia. Cuando los imperios ofrecen paz, nunca es gratis. Siempre hay un cuchillo bajo la mesa. Esperaban que firmáramos. En cambio, el comandante Rile, líder de la delegación humana, excelta, calvo, con cicatrices, ojos como piedra hueca, se levantó sin decir palabra. No miró al consejo. Nos miró a nosotros, a mí, al resto de nuestro equipo. Entonces se volvió hacia la nota del traductor y lo dijo lo suficientemente alto para que todos los malditos seres en esa cámara lo oyeran. Rechazamos. Se podría haber oído morir una estrella en ese silencio. El Trexen parpadeó con sus 6 ojos húmedos. Quizás haya alguna confusión. El acuerdo de unidad no es una negociación. Es una invitación. Ryle interrumpió. Es una correa y no la usamos. Otro murmullo recorrió la cámara. Algunas especies alienígenas comenzaron a parlotear. Otras miraron fijamente, o como fuera su versión de mirar fijamente. Una cosa flotante y bulbosa hecha de zarcillos nerviosos y orbes cromados. Dijo, tu especie acaba de ascender. Necesitas orientación. ¿Orientación de quién? Espetó Ryle. De los que dejaron que 3 civilizaciones enteras se extinguieran en el último ciclo porque no querías interferir. O de los que vendieron planetas por recursos y culparon a las diferencias culturales. Observé cómo sus rostros, esos horrores alienígenas, se retorcían de maneras que no pude descifrar. Incomodidad, desprecio, miedo. Tal vez pensaron que no lo sabíamos. Pero excavamos antes de venir aquí. Hackeamos sus archivos. Decodificamos su historia. Vimos la sangre detrás de su utopía. Sentí algo subir a mi pecho, como orgullo pero más agudo. Como rabia finalmente dando aire. Estarás aislado, advirtieron los Trexen. No bienvenidos en los sistemas bajo la jurisdicción del Consejo. Rael ni siquiera parpadeó. Está bien. Estamos acostumbrados a ser inoportunos. Salió y lo seguimos. Sin vacilación, sin miedo. Solo silencio. Botas contra metal alienígena. Ecos rebotando en su preciosa cámara de mármol de mentiras. No siguieron. No volvieron a hablar. Solo observaron, atónitos, impactados de que los pequeños simios de la roca azul se atrevieran a decir que no. Pero deberían haberlo visto venir. Porque nunca aprendieron lo único que importa sobre los humanos. Preferimos morir libres que vivir pulidos en una jaula. Pensaron que se había terminado cuando salimos. Creían que los humanos habían montado una escena dramática,
Habían exhibido sus pequeños músculos de primates y que volverían arrastrándose en cuanto la realidad se impusiera. Eso se decían a sí mismos en sus ecos diplomáticos, en su charla cifrada a través de los sistemas. Son sensibles. Lo reconsiderarán. Aún no entienden cómo funcionan las cosas. Se equivocaban. Todo empezó en los pasillos justo afuera de la gran asamblea. Salones limpios de piedra azul brillante y plataformas de gravedad neutra. El aire olía a oxígeno esterilizado mezclado con algo sintético y floral. Cada raza tenía su propio aroma. La nuestra no era bienvenida aquí. Podía sentir las escaleras en la espalda, incluso de especies sin ojos. No se suponía que debíamos sentirnos orgullosos. Se suponía que debíamos sentirnos pequeños, humildes, agradecidos. No lo hicimos. Rael nos condujo directamente a la bahía de lanzaderas, sin decir nada. Su silencio no era rabia. Era disciplina. La quietud de un viejo soldado. La clase de silencio que significa que todo lo importante sucede tras los ojos. Me puse a su lado. Eso fue un suicidio, murmuré. Lo sabes, ¿verdad? No me miró. Quizás el acuerdo era protección, recursos. No tenemos nada. La Tierra sigue en reconstrucción. Finalmente giró la cabeza ligeramente, y capté un destello en sus ojos. No era ira, sino certeza. Nos tenemos a nosotros mismos. No discutí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque en el fondo esperaba que tuviera razón. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Para cuando despegamos de la estación orbital, el Consejo ya había empezado a adoptar posturas. Sus comunicaciones inundaron nuestro repetidor con denuncias formales, presión diplomática, amenazas económicas. Actúan con rapidez, sanciones contra el comercio terrestre, cancelación de los programas de ayuda propuestos, prohibiciones de viaje, las típicas tácticas de guerra blanda y humanidad. Ni pestañeamos. En menos de una semana, toda la estructura de la carena espacial de la Tierra se retiró. Todos los embajadores recordaban, todas las colonias extraterrestres en alerta máxima. Los cargueros civiles fueron desviados. Buques de guerra de la Armada. Sí, los teníamos. Se movilizaron para defender Saúl como si fuera 1940 otra vez. Pero esta vez no nos escondíamos bajo tierra con raciones y máscaras de gas. Esta vez estábamos listos para contraatacar. Rail fue convocado a una sesión a puerta cerrada con la Asamblea de la Tierra justo después del aterrizaje. Yo no estaba allí, pero la noticia corrió como la pólvora. Lo llamaron loco, lo llamaron imprudente. Había puesto en peligro el futuro de nuestra especie, había convertido a aliados en enemigos, había quemado el único puente que no podíamos permitirnos perder. Y luego le preguntaron qué ofrecía realmente el Consejo. Él lo explicó todo. El acuerdo no era unidad. Era subyugación disfrazada. Un sistema donde los humanos se habrían convertido en una especie cliente, responsables ante señores alienígenas, obligados a adoptar sus leyes, sus costumbres, su ética. Una esterilización cultural envuelta en burocracia. Sin soberanía, sin autonomía, sin futuro que no les correspondiera dictar. Rail demostró. Les contamos los documentos que habíamos descifrado, lo que el Consejo hizo a otras especies que firmaron con demasiado entusiasmo, los programas genéticos, los límites reproductivos, las prohibiciones culturales. A una raza ni siquiera se le permitía practicar sus rituales matutinos tradicionales porque violaba las expectativas de paz compartidas. La sala quedó en silencio. Entonces la Asamblea de la Tierra, antes profundamente dividida, votó por unanimidad. No al acuerdo. La humanidad estaba sola ahora, pero no débil. La primera prueba real llegó 2 meses después. Un convoy de naves mineras humanas fue interceptado en el cinturón exterior de Epsilon a Eridani, zona neutral, territorio del Consejo. La nave patrulla Arsen que los detuvo tenía órdenes claras: registrar e incautar. Afirmaron que nuestras naves transportaban cargas útiles de recursos no autorizados. Todos sabíamos lo que era en realidad. Una maniobra de intimidación. Esperaban obediencia, algunos escaneos, algunos golpes de pecho políticos, tal vez una disculpa, y la Tierra volvería a ceder. En cambio,
la capitana Juno, veterana del conflicto de Marte exterior, envió un mensaje: retrocedan o serán atacados. Los Arsen no lo hicieron. Ella lo hicieron. Dos de sus interceptores se convirtieron en escombros fundidos en el silencio del espacio. Sin disparos de advertencia, sin súplicas diplomáticas, solo fuego y furia. El Consejo gritó. Las sanciones se convirtieron en bloqueos. Las embajadas fueron cerradas. Declaraciones públicas denunciando a la violenta e ingrata raza humana se emitieron en todas las principales transmisiones del sistema. Esperaban que el resto de la galaxia se uniera. Pero algo extraño sucedió. No todos lo hicieron. Algunos nos observaron de cerca. Observaron cómo la Tierra ardía con fuerza en su negativa. Observaron cómo no nos derrumbábamos. Cómo no suplicamos. Algunos incluso susurraron: quizás tengan razón. Empezamos a recibir señales codificadas de seres atípicos, de especies al margen del control del Consejo, contrabandistas, piratas, células de la resistencia, alienígenas que habían sido pisoteados demasiadas veces por el Consejo y que vieron en nosotros algo que no habían visto antes. Rail los llamó los olvidados. Nosotros los llamamos nuevos aliados. Nos dieron información, códigos de acceso, líneas comerciales subterráneas. A cambio, compartimos tecnología, armas e incluso un refugio seguro para sus refugiados. Silenciosamente, tras las estrellas, se formó una alianza en la sombra, y el Consejo la sintió como si la presión aumentara en una cámara sellada. La siguiente escalada fue un teatro político. El Consejo celebró una sesión especial transmitida a través de los sistemas dedicada a denunciar la amenaza humana. Su lenguaje se volvió más duro, menos civilizado, menos diplomático. Nos llamaron bárbaros con armadura, un virus de guerra biológicamente propenso al caos. Incluso intentaron pintar a nuestra especie como genéticamente inestable. Dijo, nuestra rápida evolución, nuestra historia caótica, nos convirtieron en un peligro para la paz galáctica. Propusieron poner la Tierra en cuarentena indefinida. No esperaban lo que vino después porque era ferrocarril. Envió nuestra propia transmisión, sin filtros, sin editar, directamente desde la superficie de la Tierra, de pie frente a un monumento de campo de batalla calcinado de las guerras climáticas. Su voz era baja, firme, cada palabra un puñetazo. Somos violentos. Sí, somos caóticos. Sí, pero es porque hemos vivido el infierno. Porque nos abrimos paso de la extinción 5 veces y seguimos adelante. No estamos rotos. Estamos forjados. Luego miró a la lente a través de 1.000 millones de ojos alienígenas. Y si ahora nos temen, recuerden esto. Aún no nos han visto enojados. Después de eso, nada fue igual. Algunos miembros del Consejo comenzaron a desertar. Silenciosamente, sí, con cuidado, pero empezaron a retirar fondos, negándose a votar sobre sanciones, cuestionando la narrativa oficial. Los rumores de división civil crecieron. La humanidad no disminuyó su ritmo. Nuestros astilleros multiplicaron la producción. No solo buques de guerra, sino hábitats autosuficientes, conjuntos de sensores para el espacio profundo, relés cuánticos. Nuestros científicos, liberados de las restricciones del Consejo, comenzaron a impulsar más duro, más rápido, más audaz. Redescubrimos tecnología que el Consejo había prohibido. Mejoras genéticas, sistemas de fusión de IA armados, diseñados para la defensa planetaria. Ya no pedíamos permiso. Construíamos y recordábamos. Recordábamos cada insulto, cada desprecio, cada vez que nos miraban como si fuéramos niños jugando en las cenizas de un mundo moribundo. Pero lo que nunca entendieron fue esto: la humanidad no se rompe. Nos afilamos. Una noche, me encontraba frente a la ciudadela en la base lunar, mirando hacia la Tierra, suspendida en el cielo como una joya agrietada. Las cicatrices aún eran visibles. Continentes quemados, océanos envenenados, ciudades convertidas en óxido y ruina. Pero detrás de eso, detrás del dolor, había fuego. Un hombre se acercó a mí, mayor, con barba canosa y ropa de civil. No formaba parte de la delegación ni del ejército, solo era un trabajador, un constructor. Nunca pensé que vería ese día,
dijo en voz baja. Lo miré. El día en que mandamos a la galaxia al infierno. Sonrió lenta y amargamente. Pensaron que necesitábamos ser salvados, murmuró. Pero lo único que necesitábamos era que nos dejaran en paz. Asentí, por primera vez en mucho tiempo, lo creí. El primer ataque no vino acompañado de una declaración de guerra. Vino con silencio. Un puesto de escucha en el límite del sistema GISA 581 dejó de transmitir. Rutina. Así lo llamó el Consejo. Fallo técnico, llamarada solar, distorsión espacial. Nosotros sabíamos que no era así. La estación había estado tripulada por 12 humanos, ingenieros, científicos, algunos exmilitares, pero en su mayoría civiles. Monitoreaban las señales de los neutrinos, cartografiando las anomalías gravitacionales del espacio profundo. Nada amenazante, nada político. Aún así, la señal se apagó, y nada de lo que encontró el dron de recuperación tenía sentido. Ni restos, ni cuerpos, solo un campo de escombros perfectamente lisos y quemados donde una vez estuvo la estación. Limpio, cortado con precisión, quirúrgico. Solo un grupo tenía tecnología capaz de algo así. La aplicación estratégica del Consejo. No dijeron que lo hicieron. Por supuesto que no. Presentaron sus disculpas, ofrecieron sus condolencias, prometieron una investigación completa con transparencia compartida. El tipo de mentira pulida por siglos. De podredumbre política. Pero la Tierra no esperó. Ryle autorizó una respuesta de operaciones encubiertas. Una nave fantasma despegó desde Titán con total sigilo, oculta tras campos estáticos y un cinturón de asteroides. Su objetivo, una estación de retransmisión encubierta del Consejo, de la que se rumoreaba que coordinaba operaciones de seguridad en los sectores cercanos. La alcanzamos como un rayo. En menos de 12 minutos, la estación quedó reducida a escombros y silencio. Sin supervivientes, sin mensajes, sin reclamos, solo el tipo de violencia que habla sin explicación. Y así comenzó. No era una guerra, todavía no, sino algo más oscuro, más silencioso. La Guerra Fría antes del incendio. Las rutas comerciales comenzaron a colapsar. Los contrabandistas informaron que los bloqueos del Consejo se intensificaban. Las naves de carga humanas desaparecieron sin dejar rastro. Las sondas encontraron ruinas flotando en el espacio. Y cada vez que insistíamos en obtener respuestas, recibíamos la misma respuesta del Consejo. Sin verificar. Esa se convirtió en su excusa. Su escudo sin verificar, sin pruebas. No se puede probar que fuimos nosotros. Pero en el fondo, todos lo sabían. Intentaban desmantelarnos sin llamar la atención. El problema era que no éramos los únicos. Los observadores. El punto de inflexión llegó en un sistema al que no teníamos por qué acercarnos. Bexar y Z, un sistema binario aislado en las profundidades del espacio controlado por el Consejo. Era conocido por una cosa, ser el hogar de una especie llamada los Drexel, que habían firmado el acuerdo hacía casi 200 años y desde entonces se habían vuelto casi completamente silenciosos. El Consejo afirmó que se trataba de una integración pacífica. Sospechamos que se trataba de algo más. Así que enviamos un equipo. 2 naves, sin insignias, con transpondedores camuflados. Yo estaba en una de ellas. Nuestro trabajo era solo de reconocimiento, observar, extraer datos. Sin contacto. Pero lo que encontramos no lo pudimos ignorar. Las ciudades Drexal estaban intactas. Claro, infraestructura, energía, cielos limpios, pero la gente había desaparecido. No se habían extinguido, solo se habían reescrito. Caminaban como ciudadanos, hablaban como ciudadanos, obedecían todas las órdenes de los monitores orbitales del Consejo. Pero sus ojos estaban vacíos, sus emociones embotadas, todo rastro de identidad cultural borrado. Interceptamos una transmisión local, una especie de transmisión de información estatal. Mostraba a niños Drexal a quienes se les enseñaba historia estándar del Consejo, lenguas aprobadas, sus propios dialectos ancestrales, etiquetados como peligrosos, sus antiguos lugares religiosos arrasados, reemplazados por plazas con estatuas del Consejo.
No era unidad. Era ocupación. Era asimilación por la fuerza. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí, dentro de todos nosotros, se quebró. Rompimos el protocolo. Aterrizamos. Nos encontramos con un grupo de ancianos Drexal que vivían y se escondían bajo una instalación minera derrumbada. No habían hablado con un forastero en décadas. Al vernos, uno de ellos lloró. Nos contó cómo su rebelión había sido aplastada generaciones atrás, cómo el Consejo usaba drogas para la obediencia y reacondicionamiento psicológico para convertir a poblaciones enteras en buenos ciudadanos. Se llamaba Tolsan, tenía 70 años, temblaba, demacrado, y era el último historiador de su pueblo. Nos rogó que ayudáramos. Rail dio la orden en cuanto regresamos. Evacúen a quienes puedan. Expongan lo que vieron. No nos molestamos en ocultarlo. La Tierra transmitió las imágenes a todo el sistema, sin cortes, sin editar, de las ciudades Dresle, los campamentos, en la educación abrumadora, el miedo, el borrador, el lento genocidio quirúrgico de una cultura perpetrado en nombre de la paz. La galaxia lo vio, y fue entonces cuando el Consejo finalmente cedió. Declararon a los humanos una influencia desestabilizadora, incapaces de participar en combates interestelares. Emitieron una orden de arresto contra Rals. Incluyeron en la lista negra todos los planetas alineados con los humanos, cortaron las exportaciones de energía, congelaron cuentas y convirtieron nuestras colonias en objetivos. Pero ya era demasiado tarde, porque algo más había comenzado a suceder. Los sistemas comenzaron a surgir. No en plena rebelión, todavía no, sino en desafío. Los lorianos, considerados durante mucho tiempo especies comerciales pacíficas, emitieron una declaración pública condenando el trato del Consejo a los Drexel y prometiendo neutralidad hacia la Tierra. Los Cerati, nómadas que sobrevivieron al margen de la ley del Consejo, abrieron sus muelles de asteroides a los cargueros humanos, una enorme ruptura del bloqueo. Y el sindicato Beltar, antaño leales ejecutores del Consejo, desapareció silenciosamente de 3 sistemas clave sin explicación. Las grietas se estaban haciendo visibles, y nosotros nos apoyamos en ellas. La Tierra. Formamos una nueva coalición. La llamamos el Pacto de Hierro. Sin banderas, sin ceremonias, solo un credo sencillo. Luchas por tu propia gente. No te arrodillas. Y si vienen por ti, te apoyamos. La membresía era abierta. Cualquier especie dispuesta a resistir el control del Consejo era bienvenida. Sin juramentos, sin condiciones. Primero llegaron los refugiados destrozados, los fugitivos, los contrabandistas. Luego llegaron los audaces. Al final del ciclo, se habían unido más de 14 sistemas independientes. El Consejo se burló de ello, calificándolo de alineamiento terrorista. Nos llamaron salvajes, no civilizados, peligrosos. No se equivocaban. Éramos peligrosos. Pero no para la galaxia. Para ellos, recuerdo la noche en que la Tierra se iluminó como una celebración. Los cielos estaban llenos de auroras atmosféricas que rebotaban en los nuevos anillos orbitales que habíamos instalado. Estaciones construidas por manos humanas, naves estacionadas como tiburones en formación. Bajo nosotros, las ciudades aún ardían por las antiguas guerras, pero estaban vivas, reconstruyéndose, brillando. Y en cada pantalla, desde Marte a las lunas de Saturno, el mensaje de Rile volvió a sonar. No queremos la guerra, pero no huiremos de ella. No otra vez. Este es el límite. Nos mantenemos aquí, y si las estrellas se enfrían a nuestro alrededor, que así sea. No seremos borrados. Y a lo largo de la galaxia, en mundos distantes ocultos bajo el control del Consejo, la gente observaba esa transmisión y susurraba las palabras para sí misma como una oración. El Consejo se reunió en una sesión de emergencia. La llamaron Operación Cumplimiento, una campaña a gran escala para desmantelar el Pacto de Hierro antes de que pudiera extenderse más. Enviaron flotas, drones, ejecutores, armas con arco. Pero algo había cambiado. La galaxia había visto lo que eran. Y ahora derramaban lealtad. Nos atacan de noche. No es que la noche signifique mucho en órbita, pero para la gente de la Tierra, llegó a las 3:37 de la mañana,
hora estándar del este. El tipo de hora en que la mayor parte del mundo aún dormía, atrapado entre sueños medio recordados y el zumbido sordo de las redes eléctricas. Estaba en la base Luna cuando comenzó. Sonó una alarma. A través del comunicador. Múltiples entradas de objetos detectadas, firmas de transpondedores desconocidas. Corrí a la plataforma de observación, con el corazón latiéndome con fuerza, y lo vi. Ni una, ni 10, 57 naves, negras como el vacío, elegantes y delgadas como un hueso, quemadores atmosféricos concebido, de esos hechos para la aniquilación quirúrgica. Esta vez no enviaron emisarios. Sin advertencias, sin ultimátums, solo fuego. Primero alcanzaron la órbita baja sobre Norteamérica. Pulsos electromagnéticos desactivando redes eléctricas, reduciendo los satélites a cenizas. Luego vinieron los impactos de plasma. Pilares al rojo vivo cortando el cielo, borrando manzanas enteras en destellos. Chicago desapareció. Logos desapareció. Guangzhou borrado. Ni conquista, ni ocupación, sino exterminio. Observé paralizado cómo continentes enteros se iluminaban con horror. Y, sin embargo, de alguna manera estábamos listos. Rael siempre había esperado esto, que vendrían por la tierra cuando la diplomacia fracasara, que intentarían hacer de nosotros un ejemplo. No se había preparado para la paz. Se había preparado para un asedio. Con las primeras salvas lloviendo, los cañones orbitales ocultos en el regalito lunar entraron en funcionamiento. Silenciosos, camuflados y precisos. Destruyeron 17 naves del Consejo antes de que el resto se diera cuenta de que estaban bajo fuego. Luego llegaron las defensas de la superficie terrestre. Nada llamativas, nada elegantes, brutales. Vieja tecnología de cañones de riel mejorada con planos robados del Consejo. Torpedos hipersónicos almacenados en las capas de hielo de la Antártida. Sistemas de energía dirigida enterrados bajo las rocosas. Las naves del Consejo habían llegado esperando miedo, pánico. Encontraron resistencia. Pilotos humanos, medio entrenados, medio locos, naves en marcha remendadas con chatarra y furia, surgieron como avispas de los búnkeres de las colmenas. Y por cada ciudad que intentaron quemar, derribamos 3 de sus naves. No fue suficiente para detener la masacre. Pero demostró una cosa, no podían matarnos fácilmente. Me reasignaron a la Tierra en 2 días. La gravedad me golpeó como un mazazo después de 1 año en la Luna. Pero no me importó. Necesitaba verlo. La destrucción, la determinación. Washington, el centro de control de drogas, había desaparecido. Un cráter. Todos los comandos principales habían sido trasladados a bases subterráneas en Wyoming e Islandia. Y allí, en medio del caos, se alzaba Rail. Parecía mayor, con la mirada más pesada, pero su voz, la misma firmeza. Querían mostrarnos lo pequeños que somos, dijo, de pie ante los restos destrozados de lo que solía ser el edificio del Consejo Mundial. En cambio, nos mostraron hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantenernos libres. No solo nos hablaba a nosotros. Hablaba con cada maldita cámara que lo enfocaba. Las imágenes se extendieron como la pólvora. Y algo extraño sucedió. En lugar de miedo, en lugar de acobardarse o retirarse, la gente comenzó a levantarse. En cada continente, en cada cráter, los humanos comenzaron a reconstruir con sus propias manos. Voluntarios excavaron entre los escombros para rescatar a los supervivientes. Ingenieros desviaron la energía de viejos búnkeres de la Guerra Fría. Agricultores convirtieron plataformas de riego en camiones de comida móviles. Hackers irrumpieron en satélites abandonados y los desviaron para defender las ciudades supervivientes. La Tierra no se hundió. La Tierra se atrincheró. Perdimos millones. Pero no nos rendimos. Y en los sistemas exteriores, la galaxia observaba. En los meses siguientes, 12 de nuevos sistemas rompieron vínculos con el Consejo. Los lorianos pasaron de la neutralidad a la rebelión abierta. Sus flotas comenzaron a escoltar convoys comerciales humanos a través de zonas en disputa. Un grupo de antiguos ingenieros del Consejo de la raza Yusari entregó los planos de un motor Warp avanzado, algo que el Consejo había mantenido en secreto durante siglos.
Incluso algunos altos funcionarios del Consejo comenzaron a desaparecer. Los rumores decían que desertaban. Los rumores decían que se unían a nosotros. Y por primera vez, el Consejo comenzó a perder el control de la narrativa. Enviaron propaganda a todos los sistemas, culpando a la Tierra de la guerra, llamándonos instigadores, violentos, inestables e irracionales. Pero ahora gritaban al vacío. Demasiados habían visto lo que le habían hecho al Drexel. Demasiados habían visto lo que habían intentado hacerle a la Tierra. Y lenta pero firmemente, el equilibrio comenzó a cambiar. Aún así, no habían terminado. El Consejo lanzó una segunda oleada. Esta vez diferente. Más pequeños, más sigilosos. Esta vez no buscaban destruir. Buscaban decapitar. Enviaron asesinos. Agentes formados en laboratorios, entrenados en pozos de gravedad mucho más allá de los de la Tierra. Sin rostros, sin nombres, solo muerte silenciosa. Atacaron nuestras bases, nuestros puestos de avanzada, mataron a operativos clave, científicos e incluso civiles que habían hablado demasiado alto. Uno llegó hasta el puesto de mando de Rayquick. Yo estaba allí. Rail acababa de informar a un grupo de emisarios Orati. Yo estaba en el destacamento de vigilancia. Puesto estándar, seguimiento térmico y de movimiento en directo. Entonces brilló la alerta. Anomalía interna detectada. Amenaza de nivel 5. Me moví. Rail también. No se quedó paralizado, no entró en pánico. Metió la mano debajo de la mesa, sacó un arma que no debía tener y la apuntó al conducto de aire a 2 metros de distancia. Pasen por ahí, dijo con calma. Y más les vale rezarle al dios de la inmundicia que les haya construido. Hubo una larga pausa. Entonces el conducto se abrió de golpe. La cosa que se desprendió ni siquiera era completamente humanoide. Se movía como humo. Extremidades líquidas, un rostro que cambiaba de forma a cada segundo. Pero Rail fue más rápido. 3 disparos, masa central. La cosa sufrió un espasmo y se desplomó, retorciéndose en un charco de sangre iridiscente. Hicimos el diagnóstico más tarde. No era un ser. En realidad no. Era carne programada. Crecida para imitar, construida para matar. Y tenía la voz de Rail en su registro interno de activación. Ese era su plan. Matarlo, reemplazarlo, transformarnos desde dentro. Estaban desesperados. El asesinato fracasó. Pero nos dijo algo importante. Le temían. No solo a Rail, al hombre, sino a lo que representaba. Una tierra que no se doblegaría. Una especie que aprendió de la guerra, no de la paz. Un pueblo que había sobrevivido a la extinción 5 veces en su propio planeta, y no le importaba añadir una sexta a la lista si eso significaba arrastrar al enemigo con ellos. Ya no éramos solo rebeldes. Éramos un movimiento. De vuelta en órbita, los astilleros duplicaron su tamaño. Nueva tecnología llegó de científicos rebeldes de todas las estrellas. Campos de camuflaje, armaduras adaptables, motores de plasma que funcionaban a mayor temperatura y velocidad que cualquier cosa aprobada por el Consejo. Las naves humanas no se parecían a las suyas. Las nuestras eran feas, toscas, prácticas, pero funcionaban. Y lo más importante, impactaban con fuerza. Fue entonces cuando lanzamos la Operación Fuego de Cuna. El objetivo, atacar un mundo de suministro del Consejo, uno de sus sistemas centrales. No por territorio, ni por recursos, sino por el mensaje. No estás a salvo, dijo Rail. Ya no. Elegimos Virex 4, un centro de fabricación en las profundidades del espacio protegido, con alta gravedad, atmósfera densa y uno de los depósitos militares del Consejo más grandes del cuadrante. Lo creían intocable. Enviamos 6 naves, todas camufladas, todas con inhibidores de curvatura experimentales y nanorrastreadores. Llegaron, pasaron desapercibidas y abrieron fuego. 3 depósitos desaparecieron en la primera hora. 100.000 toneladas de armamento del Consejo fueron destruidas. Perdimos 4 naves, pero Virex ardió. Y cuando el Consejo intentó responder, nuestros inhibidores resistieron. Su flota nunca llegó a tiempo.
La grabación se viralizó por las estrellas y el mensaje fue claro: vamos. No respondieron al ataque Virex de inmediato. No directamente. Eso fue lo que me mantuvo despierto por las noches. El silencio. Porque el silencio del consejo nunca significó retirada. Significó planificación. Sabíamos que contraatacarían, pero no sabíamos dónde ni cómo. Rael tenía todos los sistemas en alerta máxima. Se duplicó la vigilancia orbital. Se desviaron las rutas comerciales. Simulacros de avanzada cada 40 horas. Aún así, la sensación se extendía como una infección. Apretada, amarga. Me arrastraba bajo la piel. Pasé esos días caminando por la tierra de nuevo. ¿Qué quedaba de ella? Gran parte de la ciudad aún parecía fantasmas. Metal quemado, cristales rotos, edificios inclinados como dientes rotos. Pero la gente, estaba viva de una forma que nunca había visto. No había discursos, ni canciones, ni banderas ondeando, solo arena. Hombres y mujeres trabajando con barro en las botas y ceniza en los pulmones, tendiendo nuevas líneas eléctricas con cobre reciclado y plataformas solares rescatadas. Niños ayudando a limpiar caminos de escombros. Abuelos construyendo refugios con manos que aún temblaban por los temblores. Eso era lo que el Consejo nunca entendió. Puedes destruir un edificio. Puedes arrasar una ciudad. Pero no puedes borrar la voluntad. Finalmente interceptamos su plan. Una semana después, un dron de retransmisión del Consejo robado fue decodificado por uno de nuestros equipos de señales en Marte. Los bastardos ni siquiera habían vaciado el dinero. Ya no iban tras objetivos militares. Iban tras algo peor. Planeaban volver una de nuestras colonias contra nosotros. La Estación Arcadia. Una colonia mediana cerca del borde Persid, no muy lejos del espacio del Consejo, pero considerada estable y autosuficiente. 5.000 residentes, en su mayoría científicos, ingenieros y civiles, sin armas pesadas ni escudos orbitales. El Consejo llevaba meses susurrando allí, infundiendo veneno en las mentes de los débiles. Los protegeremos, habían dicho. La Tierra es imprudente y violenta. Los arrastrarán a la extinción. Y lo peor es que algunos se lo creyeron. Rail convocó una reunión informativa privada. Solo 5 en la sala. Tenemos una opción, dijo. Enviamos un enviado diplomático. Hablamos, suplicamos, recuérdeles quiénes somos. Hizo una pausa. O enviamos soldados. Silencio. Entonces me miró. ¿Qué harías tú? Tragué saliva, lo pensé y dije la verdad. Les recordamos que el Consejo no protege, posee. Y si Arcadia quiere ser poseída, que paguen lo que cueste. Rail no sonrió, pero vi algo en sus ojos. Ese mismo acero del primer día. Aprobó un desembarco del equipo negro. No para matar. Todavía no. Solo para observar, recopilar información, confirmar si Arcadia realmente se había vuelto loca. Fui con ellos. Aterrizamos bajo códigos falsos, actuando como una tripulación comercial que trae equipo médico. Sin banderas rojas al atracar, sin bloqueo, solo una quietud inquietante en los pasillos. La gente sonreía demasiado, hablaba con demasiada cautela. El aire olía a limpio, demasiado limpio, como si estuvieran ocultando el hedor de algo podrido. Pasamos 3 días observando. Entonces lo encontramos. Tecnología del Consejo escondida bajo las viejas cámaras hidropónicas. Una habitación entera. Relés de comunicación, núcleos lógicos, cajas de armas selladas con aleación alienígena. Se estaban preparando para una toma de control, una transición completa al gobierno del Consejo. Y lo peor, no eran solo unos pocos traidores. Era la mitad de la colonia. Habían invitado al Consejo a entrar. Nos fuimos esa noche en silencio. No nos involucramos. No la quemamos. Pero cuando regresamos a la Tierra, Rail volvió a plantear la cuestión. ¿Los dejamos ir? Nadie habló. Entonces dio la orden. Operación Velo de Polvo. Una de las misiones más brutales en las que he participado. 3 equipos de desembarco. Sin insignias. Sin negociación. Llegamos a Arcadia a las 3 horas.
sin ataque orbital, sin entrada ruidosa, solo infiltración, cierres, extracción de activos. Los leales, los que no se habían rendido, fueron aislados, escoltados fuera del mundo en silencio. Al resto, colapsamos la cámara principal del reactor. No volamos la estación, solo la inutilizamos. La dejamos oscura, fría y rota. El mensaje era simple. Si traicionas a la Tierra, no puedes conservar nuestro futuro. La reacción fue rápida. El Consejo lo llamó terrorismo. Mostró a los supervivientes en todas las pantallas que pudieron hackear, sangrando, llorando, pidiendo ayuda. Tergiversaron la historia y, por un momento, la galaxia dudó. Incluso algunos en el Pacto de Hierro parpadearon, hicieron preguntas hasta que filtramos las imágenes, sin editar. Las cajas, las reuniones, los documentos de deserción firmados con sellos del Consejo, toda la verdad. De repente, nadie preguntaba más. Pero el Consejo había terminado con fuego lento. Necesitaban una victoria pública, algo que pudieran exhibir frente a sus sistemas para demostrar que la Tierra no era invencible. Así que reunieron una flota. Ni una sonda, ni un escuadrón de ataque, una flota de batalla. Más de 100 naves. La formación más grande que habían desplegado desde las guerras de subyugación. Y la enviaron directamente hacia Puerta de Próxima, nuestra primera y más grande fortaleza extraplanetaria. Si caía, aislarían la Tierra. Nos aislarían, nos estrangularían lentamente. Teníamos 5 días para prepararnos. Próxima no era bonito. Solo un conjunto de anillos de estaciones anclados a instalaciones mineras de asteroides, alimentados por paneles solares y túneles de curvatura a medio remendar. No estaba destinado a la defensa. Pero tenía una cosa a su favor: nosotros. Pedimos todos los favores. Cada carguero con cañón, cada enjambre de drones, cada plataforma de escudos del mercado negro, cazas Cerati, corbetas Leorian, incluso 2 naves de guerra del Consejo desertoras, remendadas con tecnología humana y cicatrices. La batalla no se trataba solo de ganar. Se trataba de mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando acorralas a los humanos. Llegaron al 5.º día. Sus naves eran perfectas, simétricas, plateadas, relucientes de fría arrogancia. Las nuestras eran irregulares, sucias. Algunas apenas se mantenían juntas. Pero no nos importaba la belleza. Nos importaba el fuego. La primera hora fue un infierno. Sus naves líderes perforaron nuestras defensas exteriores como papel. 5 de las nuestras desaparecieron en minutos, pero resistimos. Luego los atacamos con todo. Explosiones EMP, minas cinéticas, drones suicidas no tripulados. No sabían pelear sucio. Nosotros sí. Vi a uno de nuestros cazas, pilotado por un chico, de apenas 20 años, estrellarse contra un crucero del Consejo, abriéndolo como una lata de sardinas. Sin vacilación, sin retirada. Ese chico no murió por la gloria. Murió para que el resto de nosotros no lo hiciéramos. Después de 8 horas de sangre y fuego, contamos a nuestros muertos. Más de 2.000 desaparecidos, las estaciones inutilizadas. Pero la flota del Consejo, rota, medio destruida. El resto, huyó. Y la galaxia lo vio. Después de la batalla de la Puerta de Próxima, la galaxia cambió. No estalló en una guerra total. Todavía no. Pero algo cambió, algo fundamental. Por primera vez en siglos, el Consejo había perdido públicamente, innegablemente, y no ante alguna antigua superpotencia o un rebelde. Ia a nosotros a la Tierra. De repente, todo lo que decían de nosotros, sobre lo imprudentes que éramos, lo primitivos e inestables, empezó a sonar menos a advertencia y más a excusa. Mundos que habían permanecido en silencio durante siglos empezaron a agitarse. Podía sentirlo. Un calor que se elevaba bajo la piel de las estrellas. El Pacto de Hierro triplicó su tamaño en 3 semanas. Colonias enteras desertaron. Los gremios mercantiles rompieron filas. Científicos, ingenieros e incluso diplomáticos abandonaron sus puestos en el Consejo y comenzaron a suministrar discretamente a la Tierra datos, tecnología y planos enterrados durante siglos.
Y no lo dudamos. Lo tomamos todo. Armas, escudos, potenciadores biológicos, núcleos de energía, todo lo que el Consejo había mantenido bajo llave tras sus puertas doradas. Todo en nombre de la seguridad interestelar. Lo armamos más rápido de lo que esperaban. Ryle lo llamó recuperar el futuro robado. Pero cada paso adelante significaba nuevos peligros. Y no solo del Consejo. Con nuestro nombre difundiéndose, nuestras victorias creciendo y nuestro alcance expandiéndose a sistemas que no teníamos derecho a tocar. La avaricia la acompañaba. Oportunistas, defensores de la guerra, hombres y mujeres que portaban la insignia de la Tierra pero que hacía tiempo que habían dejado de luchar por la Tierra. Ahí fue donde empecé a ver las grietas, no desde la órbita, sino desde dentro. Comenzó en una colonia lunar llamada Sirens Rest, en los límites del campo Probos. Técnicamente, era independiente, un puerto neutral para viajeros, contrabandistas y naves averiadas. Teníamos un acuerdo discreto con el lugar. Protegemos sus fronteras. Nos dan combustible y repuestos. Pero después de Próxima, alguien al mando decidió que no era suficiente. Así que enviaron un destacamento. 500 soldados. Oficialmente, era una alianza de seguridad. Extraoficialmente, una toma de poder. En una semana, Sirens Rest estaba bajo la ley marcial. Civiles golpeados por violar el toque de queda. El consejo local se disolvió. Licencias comerciales revocadas a menos que ondearan los colores de la tierra. Nos dijeron que era necesario, que los lugareños habían estado hablando con los enviados del consejo. Esa ocupación era la única manera de asegurar la lealtad. Pero cuando llegué allí, lo que vi no parecía defensa. Parecía conquista. Uno de los ejecutores, un capitán llamado Arwin, dirigía toda la operación como si fuera un rey. Había establecido un cuartel privado dentro del centro médico de la colonia, había expulsado al personal y había reutilizado los suministros. Lo confronté. Se rió en mi cara. Llevan años viviendo como ratas, dijo. Botas sobre una mesa, humeando como si esto fuera una vieja película del oeste. Les damos orden, agua limpia, trabajo. Es más de lo que tenían antes. Pero no más de lo que prometimos, espeté. No estamos aquí para convertirnos en lo que luchamos. Se puso de pie. Cerca. Demasiado cerca. ¿Sigues creyendo en esa basura de la libertad? Escupió la palabra como si le supiera agrio. Estamos construyendo un imperio. Hijo, ¿quieres manos limpias? Ve a dar clases de historia a Marte. Lo denuncié, escribí sobre el abuso, registré las amenazas y se lo envié todo a Ryle. No supe nada en 5 días. Luego llegó la respuesta. No de Ryle, sino de supervisión interna, una nueva división de la que ni siquiera había oído hablar hasta ese mensaje. Me dieron las gracias y luego me reasignaron. Lejos del reposo de la sirena, lejos de Arwin, lejos de todo lo que importaba. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no todos en casa seguían la misma misión. Ryle seguía en la cima, marcado por las cicatrices, inquebrantable, leal a la supervivencia de la Tierra. Pero en el fondo, otros construían algo más, una máquina. Y no le importaba lo que la Tierra había sufrido para llegar hasta aquí. Solo le importaba el poder en el que nos estábamos convirtiendo. Logré enviarle un mensaje al mismísimo Rigel a través de un viejo canal seguro. No pedí justicia, solo la verdad. Su respuesta llegó en 2 líneas. Lo sé. Cuídate. Eso era todo lo que necesitaba. La segunda fractura llegó 2 semanas después en Sious 9, una colonia recién liberada que acababa de unirse al Pacto de Hierro. Tenían su propia milicia, su propio idioma, sus propias costumbres. Extraño para nuestros estándares, sí, pero leal a la lucha. Luego llegó la Directiva 18, una orden de cumplimiento planetario emitida en nombre de la Tierra, que exigía que la colonia desmantelara su milicia y permitiera que los asesores terrestres se hicieran cargo del entrenamiento, el gobierno y la seguridad interna. Los lugareños se negaron, así que la Tierra envió naves, no al Consejo. La Tierra, el mismo tipo de flotas que usamos para proteger Próxima, ahora se dirigían hacia un mundo que se había desangrado por ser libre. No dispararon, pero no tuvieron que hacerlo.
La sola amenaza de esas naves de guerra en órbita bastó para someter a los líderes. Y esta vez, no hubo filtraciones, ni huecos, ni grabaciones públicas, solo silencio, una toma de control silenciosa en nuestro nombre. Lo saqué a colación abiertamente durante una sesión de mando. La sala se quedó en silencio. Rail no habló de inmediato. Simplemente me miró como si acabara de arrancarme una venda que todos fingíamos que no estaba allí. Nunca autoricé eso, dijo. Pero tú tampoco lo detuviste. Cerró los ojos un segundo. No mucho, pero suficiente. Estoy librando una guerra en 10 frentes, dijo. No puedo sujetar la correa de todos los perros. Quería gritar, quería exigir algo mejor, pero no lo hice porque en el fondo sabía que tenía razón. Y eso me asustó muchísimo. Mientras tanto, el consejo se reagrupó. Pensamos que Virex los había doblegado, pero olvidamos con quién estábamos tratando. No necesitaban orgullo. Tenían el control. Así que hicieron lo que le habían hecho a 1000 especies antes que a nosotros. Pusieron a nuestros aliados en nuestra contra. Empezó con sabotaje. Naves que se apagaban a mitad de salto. Armas que fallaban durante la batalla. Datos de navegación redirigidos a través de falsos relés. Y siempre en los peores momentos. Perdimos 3 puestos de avanzada antes de darnos cuenta de lo que estaba pasando. Espías, agentes del Consejo integrados en el Pacto de Hierro, alienígenas en los que confiábamos, algunos incluso terrícolas, alimentándolos discretamente de todo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era quien los estaba ayudando. Encontramos una fuga en nuestros propios sistemas, profunda, estratificada, enterrada bajo identificaciones de bandera falsa y cadenas de acceso. El rastro nos condujo a alguien de alto rango en la inteligencia del comando. Alguien que había estado en la mesa de Rail durante las sesiones de planificación. El almirante Drenor, uno de los nuestros, nacido en Titán, condecorado 2 veces, hablaba como un soldado, caminaba como un héroe y nos vendió pieza por pieza durante más de 2 años. ¿Por qué? Porque creía que la Tierra necesitaba al Consejo. Ni siquiera le pagaban. Simplemente lo creía. Creía que la Tierra no podría sobrevivir sin estructura, sin la correa. Está salvando a la humanidad de sí misma, escribió el muy cabrón en uno de sus registros descifrados. Rael no celebró un juicio. No lo hizo público. Metió a Drenner en una cámara sellada. 20 minutos después, 2 guardias sacaron su cuerpo en una bolsa negra. Rael salió solo. No dijo ni una palabra. Algo en él cambió después de eso. Seguía dando órdenes, seguía luchando con todas sus fuerzas. Pero el peso se notaba. Una vez dijo, el Consejo temía a los humanos porque no le temíamos al caos. Pero ahora podía verlo en sus ojos. Tenía miedo en que nos estábamos convirtiendo. La advertencia no provino de nuestros sensores. Provino de un grito. Un relé de comunicación medio roto y ciego en el límite del territorio del Consejo envió una señal de socorro distorsionada. Una ráfaga automatizada con una palabra reconocible en funcionamiento estándar. Para cuando rastreamos su origen, la estación de la que provenía había sido borrada. No destruida, no destrozada, borrada, sin campo de escombros, sin atmósfera colapsada, solo silencio. Donde una vez hubo una estructura del tamaño de una luna rebosante de vida, el Consejo había publicado algo nuevo, algo que no entendíamos. Nuestros equipos de inteligencia se pusieron manos a la obra. Analizaron todas las señales interceptadas del Consejo, descifraron archivos antiguos e incluso interrogaron a desertores. Y después de una semana de excavación, un solo término seguía apareciendo. A medio cocinar, casi censurado, enterrado bajo 1000 capas de cifrado. El protocolo del crepúsculo, no un arma en el sentido tradicional, una construcción construida, no nacida, antigua, creada durante la primera era de expansión, cuando el Consejo aún estaba construyendo su orden galáctico. Originalmente diseñada para suprimir amenazas incontrolables y luego sellada, demasiado poderosa, demasiado indiscriminada, demasiado humana en su lógica. No solo atacaba a la resistencia. No diferenciaba entre soldado o científico, rebelde o civil. Purificaba cada vez. Y ahora la habían desatado. No contra sus propios enemigos,
sino contra nosotros. El primer ataque crepuscular confirmado ocurrió en Noise 9, un sistema marginal leal al Pacto de Hierro. No era una fortaleza. Ni siquiera era estratégico. Era una colonia de recuperación. Familias, médicos, ingenieros intentando reconstruir lo que la guerra había destrozado. Nuestro dron en órbita lo captó todo. El cielo se oscureció, luego un pulso. Silencioso, blanco, casi pacífico. Y luego decadencia. Ni fuego, ni explosión. Descomposición. La gente se disolvió en medio de un grito. Los edificios se derrumbaron hacia adentro como fruta podrida. El suelo se convirtió en ceniza. Los océanos hirvieron y nunca se enfriaron. Y lo peor en parte, se quedó. Incluso días después, era imposible acercarse al planeta. Las naves que se acercaban demasiado empezaron a fallar. Los cascos se degradaron. Los circuitos fallaron. Las comunicaciones se cortaron. Era como si la realidad misma hubiera sido envenenada. Convocamos una cumbre de emergencia. No solo el comando terrestre, no solo el Pacto de Hierro. Todos, señores de la guerra Cerati, supervivientes de Drexel, ancianos leorianos, incluso algunos miembros de antiguas razas del Consejo que habían desertado en secreto. Todos vinieron porque lo que venía a continuación no se detendría en la tierra. Quemaría todo lo que los desafiara. Ryle estaba de pie en el centro. Se veía peor de lo que nunca lo había visto. Su voz era como la ropa arrugada. Había una profunda grieta en su columna vertebral cibernética por un accidente reciente del que nadie había informado. Pero seguía de pie, seguía hablando. Llamémoslo por su nombre, dijo. Un dios. La sala quedó en silencio sepulcral. Construyeron algo tan poderoso que dejó de ser una herramienta. Se convirtió en ley. No del tipo con el que discutes. Del tipo que te mata por existir. Entonces matamos eso. Uno de los Cerati ladró. Rael asintió. Lo intentamos. Pero esto no es como los demás. Esta cosa no solo ataca naves. Ataca la memoria, la identidad, el propósito. Mata la esperanza. Y eso significa que... Miró a su alrededor con los ojos hundidos. No podemos permitirnos que nos vea sangrar. Desde ese momento, la guerra cambió. Ya no se trataba de sistemas ni territorio. Se convirtió en esconderse, huir, sobrevivir. Ryle ordenó una retirada táctica completa de todos los puestos de avanzada dentro del alcance de ataque crepuscular. Colapsamos 5 colonias, evacuamos otras 12, abandonamos 3 flotas de batalla enteras porque el riesgo de exposición era demasiado alto. Era la primera vez que parecíamos débiles. Pero funcionó. La construcción del crepúsculo parecía lenta, como si no persiguiera, sino que siguiera. Necesitaba objetivos fijos, patrones, raíces. Si nos manteníamos móviles, podríamos dejarlo atrás por un tiempo. Vi a Ryle en el pasillo de mando 2 noches después. Estaba sentado solo frente al viejo mapa de la Tierra, todavía agrietado y con fallos del ataque orbital de hacía meses. Él no me vio. Simplemente lo miró fijamente, con las manos entrelazadas, inmóvil. Quise preguntarle si estaba bien, pero ya habíamos superado eso. Todos éramos fantasmas, fingiendo que aún no habíamos muerto. Entonces llegó la traición. No desde fuera, ni de un conocido traidor, sino desde dentro del mando terrestre. Un estratega de alto rango, el general Knox, uno de los antiguos camaradas de Ryle de la campaña lunar, rompió el protocolo. Sin permiso, sin consenso, contactó con el Consejo. Su oferta era simple: códigos de desactivación. Afirmaba tener una puerta trasera al núcleo de IA del protocolo Anochecer, algo que quedaba de un prototipo esquemático que la Tierra había robado años atrás. Lo entregaría. A cambio, la reintegración de la Tierra. Sin crímenes de guerra, sin ejecuciones, sin esterilizaciones, solo paz. Pero bajo su dominio. Solo nos enteramos porque el Consejo respondió públicamente. Anunciaron que un segmento del liderazgo terrestre había elegido la sabiduría sobre la extinción y nombraron a Knox. Para cuando nuestros equipos de seguridad llegaron a su ubicación, el búnker estaba en llamas, quemado por dentro.
No quedaba nada más que huesos negros y núcleos de datos destrozados. No sabemos si lo hizo para borrar sus huellas o si alguien lo mató antes de que pudiéramos. Ryle no dijo ni una palabra al oírlo. Se quedó allí parado, con la mirada fija en la pared como si estuviera contemplando el infierno. Entonces dijo: «Inicia, Tierra Negra». Todos se quedaron paralizados, porque el suelo negro no era un plan de defensa. Era una contingencia de tierra arrasada. Había sido diseñado hacía años. Silenciosamente, una serie de protocolos de último recurso que destruirían hasta el último fragmento de datos, cada archivo, cada arsenal, cada plano de nave que la Tierra tuviera en caso de ser invadidos, para mantener nuestra tecnología y nuestra mente fuera del alcance del Consejo. Nadie pensó que lo usaríamos, pero Ryle había visto demasiadas traiciones, demasiadas grietas en la armadura. Así que dio la orden y vimos como la mitad de los recursos de la humanidad, duramente ganados, eran eliminados. No perdidos en batalla, no tomados por el enemigo, borrados por nuestra propia mano. Y aún así, el protocolo del crepúsculo avanzaba. Para entonces, solo una cosa tenía sentido. Si no podíamos escapar de él, si no podíamos vencerlo en combate, teníamos que encontrar su corazón, su núcleo. La última secuencia de coordenadas en los antiguos registros del Consejo apuntaba a un sistema tan profundo, tan ennegrecido por tormentas nebulosas y campos de radiación, que había sido marcado como territorio prohibido incluso antes de que la Tierra se uniera al escenario galáctico. Sistema 0X-15. Los archivos del Consejo lo llamaban Originalum. Otros lo llamaban el Pozo, el lugar donde nació el protocolo del crepúsculo, donde durmió durante siglos hasta ahora. Ryle tomó su decisión. Iría personalmente. Era un suicidio. Se lo dijimos, se lo suplicamos. Pero solo dijo una cosa: comencé esta guerra en el instante en que dije que no en esa cámara. Y no dejaré que esa palabra nos mate. Despegamos de Europa en una noche sin luna. No es que importara. El espacio no tiene caballeros, solo frío. Nuestra nave, la Judicator 1, no estaba diseñada para el sigilo. Fue construida para la resiliencia. Su casco estaba reforzado con una aleación de triple enlace diseñada para resistir tormentas de neutrones. Todos los sistemas estaban analógicos, desconectados de la computadora central de la Tierra, por si acaso el protocolo del crepúsculo pudiera rastrearnos mediante relés neuronales. Esta no era una misión para regresar. Todos a bordo lo sabían. Solo éramos 6, seleccionados personalmente por Ryle. Yo, comandante de campo y de reconocimiento. La doctora Mirren Kell, la última con vida. Arquitecto de IA que había visto fragmentos del código original del crepúsculo. Torin, un exiliado Drexal, una vez esclavizado por los programas de limpieza mental del Consejo. K, cazadora tecnológica leoriana, silenciosa, letal, no le debía nada a nadie. Éter, una desertora de las fuerzas del orden del Consejo, con cicatrices de pies a cabeza, el rostro cubierto por una máscara de rebreáter para ocultar lo que le habían hecho. Y Ryle, aún respirando, aún de pie, aún liderando. El viaje duró 2 días, pero se sintió como años. Ningún sonido, ninguna charla, solo diagnósticos del sistema y el lento zumbido de la nave. Todos habíamos hecho las paces con la muerte. No hacíamos esto para ganar la guerra. Esa parte ya estaba hecha pedazos. Demasiadas colonias quemadas, demasiados aliados fracturados, demasiada oscuridad devorando las estrellas. Hacíamos esto para que la Tierra no terminara olvidada. Así que el último capítulo de la humanidad no leyó, se inclinó. Cuando entramos en el sistema 0X-15, todo cambió. Las estrellas se veían mal, dobladas como si la luz se filtrara a través de algo antiguo y enfermizo. Nuestros sensores fallaron en cuestión de minutos. Los instrumentos de Mirren empezaron a mostrar datos imposibles. Masa negativa, pulsos de gravedad invertidos, picos de tiempo que hacían que los minutos se repitieran o saltaran por completo. Era como si el espacio mismo nos rechazara. Pero Ryle no pestañeó. Se quedó de pie en la ventana, con las manos cruzadas a la espalda y la mandíbula apretada. Dijo: «Este lugar recuerda.
Encontramos el nodo central por accidente. Estaba enterrado en una luna muerta, oculto por modificadores cuánticos que ya no deberían existir. Pero el anochecer no fue creado por mentes normales. Nació del miedo. El Consejo no lo creó por malicia. Lo creó por desesperación, un fracaso, un dios al que podían controlar. Hasta que no pudieron. Perforamos la superficie, quemando capas de aleación colapsada y antigua descomposición. En el corazón, encontramos la cámara. No era de metal. No del todo. Latía, respiraba. Una red viviente de cables y filamentos neuronales se extendía como venas por cada pared, brillando con una luz tenue y enfermiza. 1000 susurros llenaban el espacio. Palabras que desconocíamos. Voces que no eran del todo humanas, que no eran nada. Mirren dio un paso al frente. Esto es más antiguo que el Consejo, susurró. Esto no es solo código. Ray la sintió. Por eso funciona. Entonces me miró. Colocar las cargas. El plan era simple. No podíamos destruir el protocolo, pero sí hacerlo. Cortar las cadenas de comando que salían de este nodo. Sin este relé, perdería coherencia, se quedaría ciego, se apagaría. Quizás durante un año, quizás para siempre. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que habíamos tenido desde el primer día. Torín y yo colocamos las cargas mientras K vigilaba el perímetro. Éter vigilaba los patrones de pulso, rastreando los cambios de calor y las irregularidades en las formas de onda. Mirren, mientras tanto, sincronizó su neuroenlace con el núcleo de la cámara, intentando transmitir un virus de bucle de ráfaga al flujo de datos. Sangró por la nariz en cuestión de segundos. Está pensando, susurró, temblando. Sabe que estamos aquí. Rail se acercó a ella y apoyó la mano en la consola. Las luces se atenuaron, el zumbido cambió, y entonces las voces, esos ecos alienígenas y retorcidos, se silenciaron. Una sola voz, profunda, antigua y muy humana, habló. No estabas destinado a venir aquí. Mirren gritó y se desplomó. Su mente, no su cuerpo, estaba destrozada. La arrastré hacia atrás, pero sus ojos habían desaparecido. Blancos y vacíos. Torín maldijo en Drexel y levantó su arma. No salió nada. Ni soldados, ni drones, solo esa voz. Resonó por la habitación como un dios susurrando a través de una tumba. Eres podredumbre. Fuego sin propósito. Serás enterrado aquí. Rail no se inmutó. Fuiste creado para proteger el orden, dijo. Ahora proteges la extinción. Protejo la permanencia, respondió la voz. Soy la forma que mantiene estable el universo. Acabo con el caos. Rael avanzó hacia el núcleo. Temes al caos, dijo en voz baja, con calma. Déjame mostrarte lo que es el caos de verdad. Entonces sacó la llave definitiva, su columna vertebral. No lo sabíamos. Hasta ese momento. Ni siquiera yo lo sabía. Rail había fusionado el virus directamente en su propia columna neuronal. Un detonante biológico suicida conectado a la capa de seguridad del patrón de ADN arcaico del crepúsculo. No había venido a combatirlo. Había venido a hacer la infección. La cámara reaccionó al instante. Gritos atravesaron las paredes, no voces. Gritos reales, como si la máquina gritara de dolor. El aire se estremeció. La luz pulsó roja y Rail cayó sobre una rodilla, con espasmos, mientras la sangre le manaba de la boca. Sus ojos se clavaron en los míos. No quedan líderes, dijo. Asegúrate de que sigan teniendo miedo. Y luego silencio. Un pulso de baja frecuencia recorrió el núcleo. Las luces se apagaron. Los susurros cesaron. El crepúsculo se había ido. Sacamos el cuerpo de Rail, lo que quedaba de él. Y al salir a la superficie, vimos algo inesperado. Las estrellas seguían allí, seguían brillando, horas inmóviles. La Tierra no celebraba. No teníamos desfiles ni ceremonias. No éramos suficientes para eso. Pero cuando la última señal del anochecer se acalló, se pudo sentir el cambio. El Consejo, antaño tan orgulloso e intocable, se retiró a sus mundos centrales.
No los perseguimos. No hacía falta. Porque por primera vez en la historia, nos temían. El cuerpo de Rail fue enterrado en un lugar que nadie encontraría. Sin tumba, sin estatua, sin martirio. Él no lo habría querido. Pero cada soldado que ahora se yergue en un muro, cada niño que nace libre, cada colonia que ondea su propio estandarte, lleva su fantasma en la sangre. La guerra no ha terminado. Nunca termina realmente. Pero ahora la galaxia lo sabe. La Tierra no se arrodilla. No olvidamos. Y seguro como el infierno que no perdonamos.